Clarita Gutiérrez Pérez, buenas tardes, gracias por estar ahí, gracias por el aguante. Buenas, buenas. Estaba ¿Cómo? escuchando desde las 6 a Enrique. Y sí, la verdad que tremenda historia. Y ahí a veces es cuando te da rabia, ¿viste? Cuando de repente, no sé, ponen de ejemplo o hablan de Venezuela o de ciertas cosas y sin saber, ¿no? Yo aprendí mucho de Chávez con Enrique, pero además, antes de ir a lo que nosotros vamos a hablar, contarles, en mi casa, cuando yo era chica, los domingos, mi padre ponía el programa de Chávez, Aló Presidente, y Sí, lo claro, yo lo mirábamos escuchaba siempre, todos los también. domingos de mañana. No sé si se acuerdan. Sí, sí, yo lo veía personalmente casi todos los domingos. Sí, en mi casa también. Bueno, me acuerdo y bueno, me sonrío porque me acuerdo de esas épocas. Pero bueno, después vamos a seguir escuchando más sobre Chávez con Enrique. Y bueno, además esto queda, ¿no? Para que uno después lo pueda volver a escuchar y compartir, porque Y es necesario compartir, poder antes llegar. entrevistamos a Fraso Solórzano, que venía de Carrasco a la embajada venezolana, que es un veterano periodista que nosotros entrevistamos en Radio Fénix dos o tres oportunidades. Mm. Y aquí en el canal también lo habíamos entrevistado y hoy venía a presentar una muestra en el marco de su aniversario de Chávez. Venía a presentar fue su fotógrafo personal Mirá. y Bueno, los invitó a toda la Embajada de Venezuela hoy. Eso lo arrancamos 5:30. mira, me hiciste acordar otra anécdota de Chávez, mía en ese sentido porque está. Hice unos años de facultad de medicina y un año Chávez fue a la facultad. Evidentemente yo andaba ahí a la vuelta. Y me acuerdo, estaban todos los que acompañaban a Chávez con la campera esa de nylon que tiene la bandera de Venezuela. Y Sí, yo sí. quería una. Y le dije a uno de seguridad, ¿no tenés otra campera para darme? Y al final lo logré, pero por otro lado, un amigo que iba a trabajar a Venezuela, a la vuelta me trajo una. 10 talles más grande, pero no importa. La uso. Yo con mi hijo el grande, una anécdota pequeña con mi hijo el grande, con Rodrigo, fuimos a cubrir una nota para el programa en Fénix, en la Puerta de la ANCAP, capaz que en la misma época que vino a Capaz que Uruguay sí. que tú lo viste. Nosotros fuimos a la refinería ANCAP y él dio una rueda de prensa allí en medio de la calle, se paró. Es impresionante haberlo tenido tan cerca y saludarlo además. Para mí fue impresionante. Tal cual. Pero bueno, vamos un poco a Vamos a lo nuestro, vamos a la columna, que es parte de la que columna, tenemos. porque la columna es Clara Gutiérrez Pérez. Sí, bueno. Más o menos vamos a tener unos 15, 20 minutos, supongo. Em, el otro día, vamos a contarles a los que están mirando o escuchando. El otro día Néstor me hace una sugerencia. No fue más que una propuesta, una sugerencia, que la tomé. Y bueno, en realidad, hoy estuve toda la tarde, terminé de trabajar a las 2 de la tarde y bueno, recién hace nada me bañé, pelo mojado, porque estaba buscando cosas referidas a la sugerencia de Néstor, ¿no? Entonces, Néstor me tiró ahí como el título de cómo en este último tiempo, en todo el mundo, pero trayéndolo a Uruguay, hay partidos políticos o actores políticos que tratan de em, partidizar la justicia. Entonces, bueno, me tiró eso. Y dije, ¿qué hago? ¿Por dónde arranco? ¿Cómo empiezo? Y me parece lo más correcto de todo, como hacer ahí refrescar, y para a mí también me sirvió para poder entender y después sacaremos conclusiones o diremos lo que pensamos. Pero bueno, nosotros tenemos tres poderes: poderes legislativo, si me equivoco díganme, porque no soy experta en nada de esto. Poder legislativo, ejecutivo y poder judicial, ¿no? La Constitución. Ahora esto me hago acordar ¿cómo es? Eh, ¿Se acuerdan el que estaba siempre con Salle, Viana? Viana y Salle Sin andaban nombrar, no me siempre acuerdo con... la cara.
andaban siempre con una constitución abajo del brazo. Entonces, bueno, si vamos a la constitución, en la sección 15 es donde habla del Poder Judicial. Ahí te dice que el Poder Judicial va a ser ejercido por la Suprema Corte de Justicia y por los tribunales y juzgados. La Suprema Corte de Justicia tiene 5 miembros y los miembros son designados por la Asamblea General por 2/3 de votos del total de sus componentes. Y en el cargo, los miembros duran 10 años, a no ser que alguno de los miembros cumpla 70 años, que cuando tienen 70 años se tienen que retirar, jubilar. Y bueno, tiene distintas competencias, ¿no? Que más o menos todos las sabemos. Pero está además dentro de las competencias formular los proyectos de presupuestos del Poder Judicial y remitirlos en su oportunidad al Poder Ejecutivo para que éste los incorpore a los proyectos de presupuestos respectivos. Lo leí particularmente además porque ahora, vieron que con el tema de la rendición de cuentas, el presupuesto para el Poder Judicial no lograron lo que ellos estaban pidiendo. Y bueno, ¿qué más me anoté acá de la Constitución? Bueno, los nombres de los defensores de oficio permanentes y los jueces de paz también los nombra la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, ahí hay más competencias. Pero para tener así como una idea global de eso. ¿Por qué lo dije? Porque antes no. En enero, creo, del 2021, en mis otras anotaciones, en enero de 2021 había que negociar cuál iba a ser el próximo miembro de la Suprema Corte de Justicia. Claro, digo, ¿eh? Ajá, dije, sí, sí. Ah, digo, había que negociar por esto, ¿no? Porque tiene que tener los 2/3 de votos de la Asamblea General. Y eso, en este gobierno, que está compuesto por esta coalición multicolor y la oposición, que es el Frente Amplio, había que negociar para tener los 2/3 de los votos. En ese momento, en enero de 2021, no se llegó a esos 2/3. La Constitución prevé que si no se llega a los 2/3, en un periodo de 90 días, el que viene próximo a integrar la Suprema Corte de Justicia es por antigüedad. Entonces, en toda esta negociación, como no lograban llegar a ese acuerdo, se logró el acuerdo porque la persona que pasaba por antigüedad recibía la simpatía. ¿Y por qué digo esto? Porque no se llegó al acuerdo por cabildo abierto, ¿no? Entonces, ahí tenemos por un lado esta postura de cabildo abierto. Y lo que pienso yo pensando en esto de que se tiene que negociar y que eh, lo vota la Asamblea General, que por más y que se busca y la imparcialidad y que sea independiente, nos guste o no nos guste, cuando los nombres están propuestos, también deben existir simpatías. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, no sé si vieron, yo sé que los fiscales no tienen nada que ver, que los fiscales están aparte, no dependen del Poder Judicial, pero también es uno de los temas nombrados donde la política nuestra actual también ha hecho algún que otro. Bien, mayorías especiales para llegar a ser eh, ministro, Sí, perdón, fiscal, fiscal. Sí, fiscal sí, general, fiscal general y fiscal de corte. fiscal de Todo, corte. para eso también. Pero cuando yo hablo y digo que pienso en simpatías, lo digo en el sentido de que en el último tiempo sabemos que eh, Cabildo Abierto ha tenido comentarios que van en contra de la justicia o en contra del sistema judicial y también muchas veces en contra
el rol de algunas fiscalías y o de fiscales en particular. También el Partido Colorado ha hecho alguna que otra mención. También, esto lo traigo también a colación. ¿Vieron el otro día, o hace un tiempito, que se suspendió la vacunación en niños? Y eso fue una sentencia de un juez. Y enseguida, por ejemplo, el Partido Colorado festejó ahora que, después que se presentó el recurso de amparo, de que se vuelve a la vacunación en niños, pero hace, hace referencia o habla del juez que fue el que dictaminó esa sentencia, el Recarey. De la misma manera que Cabildo Abierto, bueno, respalda a Salinas, porque es lógico, el ministro Salinas es de Cabildo Abierto. Pero si nos vamos más como a lo que vemos de qué es lo que le molesta a Cabildo Abierto de la justicia, y uno indaga en los distintos portales de prensa o empieza a googlear como por nombre y después el partido, hace las búsquedas así separados y como después todo junto, encontramos que las noticias referidas a Cabildo Abierto en cuanto a la justicia tienen que ver cuando hay fallos que procesan a militares retirados que durante el periodo de la dictadura cometieron delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, esto es la del otro día, que se procesó a Rebollo por el caso de las muchachas de Abril. Y enseguida salió Domenech, Manini, Ríos y, si no me equivoco, Raúl Lozano, es otro de Cabildo Abierto, a decir que este fallo, o sea, o que hayan procesado a Rebollo, no es justicia, sino venganza. Y es lógico que digan eso, por cómo está conformado Cabildo Abierto y como, por cuál es la línea de pensamiento y qué es lo que han intentado hacer ellos estando en el Parlamento en lo referido a este tema, ¿no? Porque si nosotros pensamos, ¿no? La ley de caducidad que fue aprobada en el año 86, en el 2009 se declara inconstitucional la ley de caducidad. En el 2011 se anula con una norma interpretativa. ¿Y qué hizo Cabildo Abierto o qué viene intentando Cabildo Abierto y no lo logró? Em, Poder, esa norma interpretativa que anula la ley de caducidad y lo del 2009, que no exista y poder reflotar la ley de caducidad. Que cuando salió todo este proyecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le llamó la atención a Uruguay porque si devolver como a la vigencia de la ley de caducidad, eso es incompatible con una declaración americana de los derechos del hombre. Y además de todo, ¿no? Cuando en ese momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace ese llamado a nosotros, a Uruguay, para abrir los ojos de que esto no se lleve adelante, la Corte dice que si se aprueba esto que quería Cabildo Abierto, podría representar el incumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2011 contra el Estado uruguayo por la desaparición forzosa de María Claudia García y el cambio de identidad de su hija Macarena Gelman. Que además esta misma sentencia es la que hace que en nuestro país exista la Institución Nacional de Derechos Humanos, que también al día de hoy el tema de la conformación de la Institución Nacional de Derechos Humanos está eh, sobre la mesa por todo esto que está pasando de quiénes son los candidatos y cumplen con lo que tienen que cumplir, y que la realidad es que la Institución Nacional de Derechos Humanos no puede estar compuesta por cuotas partidarias. Y no sé si se acuerdan que hace capaz 2022, sí, será 2021 o 2020, que Manini, en una de las veces que ha hablado, él siempre pone que lo primero que está, lo más arriba, es la Constitución uruguaya.
y que como que no importa si nosotros estamos acorde con leyes que tienen que ver a nivel internacional. Entonces, ¿qué pienso? O sea, o qué digo con todo esto? Que en realidad a Cabildo Abierto le preocupan ciertos temas y uno de los temas que más le preocupa es aquellos militares retirados que son y fueron denunciados por cometer torturas, violaciones, digo, crímenes de lesa humanidad, no sean juzgados, ¿no? Y eso es lo que quieren hacer y eso es lo que van a intentar hacer de acá capaz que el resto de lo que queda de este periodo de gobierno. ¿Por qué digo esto también? Porque hoy es 28, el 26 creo que fue que me anoté acá, que Domenech el lunes dijo, lo leí en El Observador, lo único que me deja leer El Observador porque no estoy suscripta, entonces uno no puede acceder a todas las notas, pero Domenech dijo el lunes que hay una nueva y evidente escalada contra el personal militar y propuso una nueva ley de amnistía que cierre definitivamente las investigaciones sobre hechos del pasado reciente y ¿Cuándo? Para arrancar de vuelta, ¿cuándo lo propuso? el lunes, ¿Este lunes? sí, el lunes, sí. ¿Podés Hoy es, leerlo nuevamente? sí, el lunes Domenech lo leí en El Observador. Dijo que hay una nueva y evidente escalada contra el personal militar, propuso una nueva ley de amnistía que cierre definitivamente las investigaciones sobre hechos del pasado reciente y le reclamó al Partido Nacional una respuesta a la brevedad sobre qué pasará con su proyecto de prisión domiciliaria para los mayores de 65 años. ¿Qué está diciendo Domenech? El año pasado ellos presentaron un proyecto de ley para que aquellos militares retirados, procesados, mayores de 65 años, que no vayan a una prisión, sino que tengan prisión domiciliaria. No prosperó mucho, pero ahora eso se reflota y del Partido Nacional, ¿cómo es? Carmena Aciaín es la que redactó como un borrador del proyecto de ley, Cabildo Abierto con alguna modificación. Y la modificación que hace es que en vez de 65 años tengan 70 años. Y con eso, o sea, los que están en Domingo Arena estarían en su casa. Por ejemplo, esto que dijo Domenech el lunes, de qué es lo que quieren, no es nuevo en el sentido de que en mayo del 2022, cuando se presenta como por primera vez esa propuesta, enseguida 25 juristas y expertos en derechos humanos se manifestaron en contra de este proyecto y le hicieron llegar una carta al presidente Luis Lacalle Pou. Pero también Cabildo Abierto, este año también en abril de 2022, presentó un proyecto de ley para sancionar a jueces y fiscales. O sea, creo que más o menos hice un punteo de todas las cosas que quería ahí decir. Sí. Entonces, lo que digo con esto, está claro que uno de los partidos que atenta contra ciertas cosas que hacen a la democracia, por decirlo de alguna manera, es Cabildo Abierto. Pero sí me parece que una de las áreas que quieren conquistar y que quieren lograr es esto, que los procesados, los militares, ex militares procesados por crímenes de lesa humanidad, no vayan presos a una cárcel común ni a Domingo Arena, sino que estén presos en su casa. Además, esto supongo que también tiene que ver porque en, en estos últimos 2 años se están llevando adelante juicios contra militares retirados, como por ejemplo lo que pasó el otro día en San José, que el juicio en sí no empezó, pero
Ahora se formalizó con prisión domiciliaria a, a dos militares retirados con respecto a la causa de San José. Hoy en Canelones también había una audiencia, o sea, se está logrando que en definitiva, de alguna manera, llegue la justicia de a poquito y eso es lo que no quieren o eso es lo que no les gusta. Entonces están haciendo estas cosas aprovechando el poder político también y en el lugar donde están, porque si ellos no estuvieran en el Parlamento, no podrían presentar un montón de cosas como las que han presentado, como estos proyectos de ley. Pero sí también es una realidad que además de Cabildo Abierto, hay otros actores políticos que opinan, dicen y tratan de que a la gente también le entre ese pensamiento donde, no quiero decir palabras que después, no es que me arrepienta, pero que después, no sé, pero con respecto a lo que son los fiscales y jueces, hay comentarios que atentan contra la democracia. Así me parece que está bien decirlo. Que además de Cabildo Abierto hay otros actores políticos de otros partidos que así lo hacen y están pasando cosas también raras, ¿no? Por ejemplo, esta otra de las cosas de hoy. Salió En Búsqueda, hoy en la portada, que un informe dirigido al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, dice así, causó estos días revuelo en la interna del Ministerio Público. El documento, elaborado por el fiscal de flagrancia, Diego Pérez, contenía información y valoraciones sobre el funcionamiento de la Fiscalía, sobre los tribunales de concurso, sobre vínculos de amistad que presuntamente derivan en beneficios y sobre funcionarios cercanos al ex fiscal de corte Jorge Díaz. El escrito fue encontrado por otro fiscal en la impresora, que se sorprendió al observar un documento de ese tenor dirigido al prosecretario. Y Búsqueda se comunicó con Gómez y Gómez dijo que oficialmente nadie lo informó, solo conoce rumores que hablan de una supuesta contestación a un pedido de informes de un integrante del Ejecutivo. Esto seguramente mañana se amplíe en otros medios, porque vi que El Observador sacó una nota, pero no la pude leer. El fiscal Diego Pérez le dijo a Búsqueda, o sea, confirmó a Búsqueda la existencia del informe, pero dijo que no fue un pedido de Ferrés. Explicó que en el 2020 presentó un recurso de revocación y anulación contra la decisión de asignar a su fiscalía el sonado caso de los desalojos del barrio Santa Catalina. Pérez sostiene que correspondía a la fiscalía que entonces ocupaba Carlos Negro, pero que éste logró eludirla gracias a su amistad con Díaz. Su recurso está en trámite en la prosecretaría, que solicitó conocer todos los antecedentes del caso. Y Pérez dijo a Búsqueda que por eso decidió incorporar un nuevo escrito en el que pide cuestiones complementarias y añada explicaciones sobre vínculos personales y funcionales de la Fiscalía, y que estaba dirigido a Ferrés en el marco de la en el marco para pedir ese recurso. Yo qué sé, Néstor, está pasando de todo. Yo te felicito por la búsqueda, por el trabajo. En realidad te felicito públicamente porque es un trabajo de tomar, de googlear, de buscar, de husmear, de hurgar para traer información arriba a la mesa y luego que la gente se forme su opinión. Yo voy a dar mi punto de vista, si a ti te parece, Claro. pequeñísimo, de un minuto nada más, porque tiene que ver a lo que el informe tuyo es realmente impactante para el que lo quiera ver, que queda colgado en la red, en cuanto a la caracterización de una clase social, de un sector social de la población que está interesado en vincular a la justicia para partidizarla.
Esa es mi opinión. No quiere decir que se comparta. Pero, y no estoy dando ni nombre ni apellido de ningún sector, sino que hay un sector importante de la población que en la medida, en tanto y en cuanto hay un informe como el de Clara, en cuanto a toma apuntes de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, y hay más hechos que los que dijo Clara, que uno ya que yo conozco personalmente, uno los mete arriba de la mesa y dice, ¿qué pasa acá? Están apuntando hacia la justicia como poder independiente. Y ojalá lo vea mucha gente de este programa hoy y la columna que va a estar pronta mañana, para que la gente siga hurgando, preocupándose, porque cuando se habla de la Constitución que tú nombraste por allí, bueno, tiene que ver con estos hechos. Defendamos las tres patas, Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial. Sí, ¿Va para ahí? sí, tal cual. Yo me considero que me falta un montón para poder entender realmente o poder leer realmente todo esto que está pasando, pero bueno, hoy fue el inicio con todas estas búsquedas, así que capaz que en algún momento después hacemos como otra actualización, porque la realidad es que, bueno, uno se acuerda del liceo, de muchas cosas, de cómo funciona el Estado, pero hay tanta letra chica, hay tanta cosita. Mira, me hiciste acordar, pará, que lo tengo acá en la computadora. Por ejemplo, en búsqueda, ahora, en este año, en mayo del 22, búsqueda no, brecha, perdón, le hizo una nota ay, se me fue, Tranquila. acá, a Jorge Díaz, al que era el que era Sí, señor fiscal, que fiscal. renunció. Y en esa entrevista, que es larga, y está abierta esa nota, así que se puede buscar perfectamente, porque Fecha, no está cerrada. Mayo de 2022. Si no, yo la copio y la pego ahora ahí bien. en el chat. Le preguntan a Díaz, ¿considera que hoy hay más ataques al Poder Judicial y a la Fiscalía que los que había, por ejemplo, hace 10 años? Y él dice, situación de tensión han existido siempre, han ido creciendo a nivel global, no solo en Uruguay. En Brasil hay un presidente, Bolsonaro, encabezando manifestaciones contra el Supremo Tribunal Federal con actos en todo el país. En Argentina vemos a la vicepresidenta de la Nación embistiendo contra la Corte Suprema de Justicia y peleándose a muerte por el control del Consejo Superior de la Judicatura. Eso en Uruguay sería impensable. Las tensiones entre el sistema político y el sistema de justicia son naturales en las sociedades democráticas. Si nos comparamos nosotros mismos hacia atrás, seguramente no estamos bien, pero la realidad es que esto forma parte de un fenómeno global. Y ahí el periodista le dice que en Uruguay hay una senadora que ha dicho que el sistema de justicia está infiltrado. Y bueno, es en el momento que Cabildo Abierto presenta el proyecto de ley también para sancionar a jueces y fiscales. Y, y bueno, y él en realidad le contesta y le dice, estamos de acuerdo en que esas cosas no pasaban en Uruguay hace 6, 10 o 15 años, sin duda. Y yo creo que no deberíamos preocupar si ese proyecto tuviera éxito nos deberíamos preocupar si ese proyecto tuviera éxito en decir que sí, que salga. Ajá. Y otra pregunta que le hacen es, ¿los ataques al Poder Judicial son un riesgo para la democracia? Y él dice, yo no digo que estas cosas particularmente lo sean, pero hay que entender que no vivimos en una isla, sino que estamos insertos en las problemáticas que tiene el mundo. Las tensiones con el sistema político son permanentes, siempre lo fueron. Ahora se exteriorizan más. Y con esto termino y me voy. Esto que dice él, ¿no? No vivimos en una isla. O sea, convivimos, ¿no?, con nosotros como sociedad en Uruguay, pero además estamos insertos en un mundo con un sistema, y que las tensiones con el sistema político, claro que existen y que siempre existieron. El tema es que ahora
todas estas cosas, como dice él, se exteriorizan más, pero también es por esto, por la inmediatez, por las redes sociales, porque ahora cualquiera puede decir lo que tenga ganas y lo dice y lo comparte, y entonces uno se lo dice al otro, y todo a través de esta red de internet, que antes eso no existía. Entonces, evidentemente, tal vez estos temas no estaban sobre la mesa, pero hoy con la inmediatez y con que todo hay que decirlo y sin medir a veces también las consecuencias, es que, bueno, hoy no, nos hacemos todas estas preguntas, ¿no? De cómo los distintos actores políticos aprovechan ciertas situaciones para poder expresar de alguna manera cuáles son los objetivos que tiene su partido político o esa persona. Ta, ¡Ta! me voy. ¡Ta, Yorka, ta! Bueno, Felicitaciones nuevamente, muy bueno. bueno, nos vemos como siempre el jueves que viene. Bueno, nos Chau, vemos el chau. jueves que viene. Mañana tenemos la columna que hay seguro te va la columna. Sí, claro que sí. Y bueno, si alguno tiene alguna sugerencia o algo para el jueves que viene, y si quieren, escríbanlo en el chat, que yo ahora me voy, pero cuando vuelva lo vuelvo a bichar y bueno, la apropio y lo hablamos. Gracias, Chau, chau. Clara Gutiérrez Pérez. Gracias, gracias. Un abrazo grande. Gracias por estar. Abrazos, chau, chau. Chau, 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 chau.